tanto, pues vamos con nuestras capacitaciones continuas en relación a lo que es farmacovigilancia. La agenda para la actividad del día de hoy, pues tenemos la bienvenida dada por una servidora, desarrollo de la ponencia por nuestro colega y amigo, el doctor Francisco Bosco Cortés del Salvador, y luego van a venir el espacio para las preguntas. Posteriormente, pues se va a hacer entrega del diploma y unas palabras de cierre por nuestra directora de escuela, la licenciada Lucrecia de Jase, que es esta unidad de CEGIMED pertenece a la Dirección de Escuela de Química Farmacéutica. Y me voy a permitir leer un resumen, porque es un amplio currículum el del doctor Francisco Bosco, pero es un resumen de su hoja de vida que ustedes pues ya lo conocen y dice así. El doctor Francisco Bosco Cortés es químico farmacéutico con especialidad en microbiología, graduado de la Universidad de El Salvador, con una maestría en administración de empresas y un posgrado avanzado de farmacovigilancia y asuntos regulatorios. Se ha especializado en el área de farmacovigilancia de vacunas y productos biológicos, biofarmacia y certificación de farmacovigilancia, con amplia experiencia en regulación sanitaria, gestiones administrativas y en salud pública y sanitaria. Durante los últimos 5 años ha desempeñado diferentes cargos. Voy a tratar, debe ser el internet. Durante los últimos años se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto técnicos como ejecutivos, dentro de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección Nacional de Medicamentos, entre los que se destaca responsable de la Comisión Técnica Coordinadora de Farmacovigilancia, responsable de la Comisión Técnica Coordinadora de Farmacovigilancia, delegado de la Dirección Nacional de Medicamentos entre la Comisión Técnica de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, coordinador técnico de procesos regulatorios y como director ejecutivo. Ha ejercido la docencia como titular de posgrado de farmacovigilancia y del diplomado de farmacia hospitalaria, ambos en la Universidad de El Salvador. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Es especialista químico en farmacovigilancia, en logística, control de donaciones nacionales en época de COVID por parte de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, especialista químico de registro sanitario con funciones de especialista en farmacovigilancia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Es profesor de química y matemática Chegin de febrero del año 2015 a junio del año 2016 de Santa Clara, California. Es tutor académico de aula ya en línea de las materias de física, de química orgánica, de química inorgánica, de química general, de álgebra, de matemáticas, de noviembre del 2014 a junio del 2016. Miembro del equipo fundador del Centro Nacional de Farmacovigilancia de El Salvador, del Ministerio de Salud de El Salvador, y consultor en estos temas en los que él es especialista. Nuestro apreciado amigo y colega, el doctor Bosco, pues es un profesional integral, ¿verdad? Y un profesor nato, porque todas las capacitaciones son muy bien comprendidas y son muy bien ejemplificadas, así que los dejo en el uso de la palabra. Doctor Bosco, bienvenido nuevamente en este año 2025 a nuestras capacitaciones a los miembros de salud en farmacovigilancia. Lo dejo en el uso de la palabra y por favor dejamos de presentar para permitirle al doctor Bosco que lo pueda hacer. Ahí está, doctor Bosco. Muy buenos días, un gusto saludarles a todos. Agradezco el espacio que siempre nos da CEGIMED a través de sus diferentes colaboradores. Licenciada Lorena, un placer saludarle en este año 2025. Muy agradecido siempre por cada espacio y cada oportunidad que hay para poder compartir. Si tal vez me permiten compartir video y pantalla, por favor. Sí, ya está permitido, doctor. Dice que el anfitrión me ha detenido y que por eso no puedo compartir. Ahorita voy. Sí está para que se participen. Ahorita vamos a... Permítame, vamos a ver.
Bueno, quizá aprovechando el espacio en lo que se logra configurar eso, quería hacer un breve comentario para todas las personas que constantemente nos acompañan en estos espacios y particularmente en aquellos en donde he tenido la oportunidad de compartir alguna experiencia con ustedes. Comentarles que desde diciembre del año pasado, pues yo me convertí en una persona profesional independiente, ¿verdad? Así que a partir de este año 2025, yo soy un profesional independiente que me estoy dedicando a las consultorías, específicamente en el ámbito internacional. Siempre muy agradecido con todas las oportunidades que en su momento se brindaron, ¿verdad? A este servidor por parte de la autoridad reguladora de El Salvador, que ahora es la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Y bueno, pues todas esas experiencias ayudaron a formar en muy buena parte el profesional que ahora pues está frente a ustedes y que en este momento pues voy a proceder a compartir parte de esa experiencia. Quiero comentar también que esta presentación de manera muy particular vamos a tratar de hacer un poco más interactiva la cuestión. Me gustaría que en la medida de lo posible pudiésemos tener alguna interacción con el público, porque creo yo que se trata también que los procesos formativos los podamos ir construyendo. Sin embargo, siempre tengo una presentación que compartir con ustedes. Ahorita en este momento les pongo pantalla. Como ya lo había dicho la maestra Lorena, vamos a abordar la validación de la prescripción médica, ¿verdad? Y como también se mencionó en la introducción, estamos abordando un tema que para nada es aislado del componente de farmacovigilancia. Más bien es una pequeña parte, pero muy importante, porque tiene un alto impacto cuando hablamos de términos de salud pública. Y voy a comenzar esta presentación hablando de un documento que me gustaría en su momento lo pudiesen consultar, ¿verdad? Yo voy a compartir esta presentación con la maestra Lorena y acá les dejo el enlace. Justamente este documento habla específicamente sobre la validación de la prescripción médica, el valor que esto tiene, y fue un estudio que se realizó con pacientes que tienen cardiopatías en un hospital de Estados Unidos. Es interesante analizar cómo el tema de la prescripción puede tener un alto impacto, no solo en temas de salud pública, en costos de salud pública, sino que también el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas. Creo que todos los que nos desempeñamos en un ámbito de la salud, ya sea farmacéutico, ya sea enfermero, enfermera, médico, lógicamente, y hemos tenido la oportunidad de estar en un sistema de salud o formar parte de él de manera directa o de manera indirecta. En el caso de este servidor, pues he tenido la oportunidad de estar de manera directa, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en un hospital por un tiempo y luego de manera indirecta a través del Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y conozco qué es lo que ocurre en el ambiente hospitalario. Y le he de decir que es bastante frustrante hasta cierto punto el poco tiempo con el que muchas veces se cuenta para poder hacer un servicio de salud que sea lo más integral posible, desde el punto de vista que el volumen a atender es masivo y se cuenta con muy poco tiempo para hacer con calidad muchos elementos que se dejan pasar para atender la mayor cantidad de personas. Sin embargo, se trata de dar el mejor servicio posible, pero muchas veces eso también tiene un costo. Entonces, hago mención de eso porque de verdad les invito a que puedan leer este artículo.
Fíjense lo que aborda. Dice, la validación de la idoneidad de la prescripción es una barrera de seguridad que tiene como objetivo revisar Ujú. Validación de la prescripción. Sí, aquí está. X, X. bien. Entonces, establece que es una barrera de seguridad que tiene como objetivo revisar que la medicación sea la adecuada para cada paciente en particular, considerando las características clínicas, fisiológicas, las potenciales interacciones farmacológicas, historias de alergias, entre otros elementos, basándose en la realización de un perfil farmacoterapéutico a cada paciente. Ese párrafo es tan grande y tan importante comprenderlo porque hay muchos elementos ahí. Creo que en algún momento han tenido la oportunidad de escuchar del seguimiento farmacoterapéutico y que esto requiere que a cada paciente se le pueda crear un perfil farmacoterapéutico que tiempo atrás se conocía como el cuadro básico de datos del paciente, ¿verdad? Y que estos elementos permiten conocer cuál es la historia de cada uno de los pacientes, más allá de la historia clínica, qué otros medicamentos ha tenido, a qué es alérgico el paciente, si tiene algún tipo de problema enzimático. Y hoy, como va la tecnología. Doctor Bosco, perdón, no está en modo presentación, solo se ve la primera diapositiva, perdón. Ok. Gracias, doctor. Permítame. Ahorita. ¿Me confirman si logran ver que se desplaza la presentación? Ahorita sí, doctor. Ok. Ajá. Bien, entonces me he quedado acá en este primer párrafo en donde se indica que la validación de la prescripción, de la idoneidad de la prescripción, es una barrera de seguridad que tiene como objetivo revisar que la medicación sea adecuada para cada paciente, considerando características clínicas, fisiológicas, interacciones, historia de alergias, entre otras, basándose en la realización del perfil farmacoterapéutico. Y mencionaba que por eso es importante darle seguimiento a lo que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Como la historia del paciente, pero haciendo un énfasis muy Buenos particular. días. Bien. La elaboración de un perfil farmacoterapéutico permite obtener y hacer un correcto análisis de la historia de medicación y otros factores, como la prevalencia de comorbilidades y la detección oportuna de problemas relacionados con el uso de medicamentos para poder llevar a cabo un monitoreo terapéutico, farmacocinético o farmacodinámico. Ahora, ¿por qué todos estos elementos son tan importantes? A ver, quisiera hacer una pregunta y me gustaría que alguien del público lo pudiese contestar, no por chat, sino que a través del micrófono. Y es lo siguiente, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en algún ambiente hospitalario y se han tomado el tiempo de hacer una validación de la prescripción médica? Doctor, buenos días. Mi nombre es Elisa de Buenos días. Palacio. Soy peruana, trabajo en el Hospital Daniel Alcides Carrió del Callao. Yo estoy en la área de dosis unitaria, pero a la vez hago la farmacovigilancia. Sí. Nosotros en casa de dosis sí
encontramos bastantes errores de prescripción solamente en la parte de la legibilidad, porque sus letras no son no son bien entendibles. Se pueden optar que es otro medicamento o también en cuestión de las dosis. Y cuando hacemos seguimiento farmacoterapéutico, Perdón, creo que se le cortó la comunicación. Sí, se le cortó la comunicación. ¿sí me escuchan? Ahorita sí. Sí, Disculpe, tuve problemas de señal. ok. Ya. Estaba Ya. diciéndole que nosotros, por ejemplo, en mi caso mío, yo me voy más a la área de infecciones tropicales, que es el programa de TBC, y Sí, junto con VIH. Entonces, ahí tenemos bastantes medicamentos que inducen a una hepatotoxicidad por fármacos de TBC y por VIH. Entonces, me percato a veces que la dosis que incrementan algunos médicos a los pocos días hacen reacciones en pacientes, hasta hemos obtenido un DRES. Es tan importante hacer un seguimiento porque eso nos ve también cómo va la evolución del CARDE de la licenciada de enfermería, porque muchos de ellas no ponen el esquema real, me ponen solamente esquema TBC, las iniciales y ya está, una tableta, pero no indica cuánto es la concentración que están dando, cuánto es la frecuencia que están dando. Y ahí hubo un error porque un paciente tenía una administración con fase 1, porque recién estaba iniciando, y le habían administrado el personal técnico, ni siquiera la enfermera, alrededor de 2.500 de piracidamida. Sabemos que los valores normales acá, o mejor dicho, la dosis máxima es de 2.000. Eso ocasionó inmediatamente al paciente un eritema. Y con el tiempo fue evolucionando a convertirse en un DREX. wow. Entonces, y es tan importante ver la secuencia y ese seguimiento, lo detecté inmediatamente, por eso se tuve que decirle, doctor, han administrado la dosis incorrecta, y en cartas de enfermería dice una cosa cuando la prescripción dice otra. Entonces, los errores de prescripción también se basan a veces en la transcripción de enfermería, porque ellas también omiten o no están así tan atentos, así como ustedes cuando hacen una evolución de un paciente y tienen que estar con los 5 sentidos bien atentos. Ese es mi caso mío en cuestión, ¿por qué es tan importante hacer seguimiento farmacoterapéutico? ¿O por qué es tanto importante también ver los análisis de creatinina? En otro caso que tuve fue por vancomicina, el paciente ya tenía una creatinina de 2.35 y el médico estaba dando vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Al detectar la creatinina tuve que llamar a asistencia para solicitar que no, la intervención mía es decir, la dosis tienen que bajarlo porque el paciente está con una elevación de creatinina de 2.3 tanto, doctor. Eso fue también una de mis intervenciones que hice. Bueno, esa es parte mía. Muchísimas gracias por escucharme. No, al contrario, gracias a usted por la participación. De verdad que esa es la parte enriquecedora que yo busco, porque justamente sé que hay personas que han tenido más de alguna experiencia y que es importante compartirlo para poder comprender cómo esto que yo les estoy tratando de explicar en realidad tiene un impacto. De verdad que se lo agradezco, porque justamente ese proceso de validación de la prescripción y ese seguimiento es muy importante. Y otra cosa, es importante destacar que justamente esa labor de validar la prescripción y el seguimiento del paciente, si bien el seguimiento es un trabajo integral entre los diferentes profesionales sanitarios, hay una parte muy trascendente que corresponde al farmacéutico y es toda la parte relacionada con la prescripción, la validación de esta y el seguimiento farmacoterapéutico como tal. Entonces, es bien trascendental poder determinar en el proceso de la validación de una prescripción si hay potenciales errores que, como bien lo mencionaba la colega, pueden ser errores de transcripción, errores al momento de indicar una dosis, al momento de indicar un fármaco. Perfectamente sabemos que a veces en el día a día
puede ser que un médico especialista vio al paciente X, otro médico lo fue a valorar, pero no se lograron poner de acuerdo en cuanto a las medicaciones que se prescribieron. Y muchas veces eso puede generar interacciones de tipo fármaco-fármaco. Si es un paciente alérgico a ciertos alimentos, puede darse una interacción de tipo fármaco-alimento. Y ahí vamos verificando lo importante que es el proceso de validar la prescripción. Si los regímenes de dosificación están adecuados, si las dosis máximas están bien prescritas o la dosis de iniciación, ¿verdad? Etcétera. Si los tiempos para el caso de una perfusión o un medicamento que va a ir por intravenoso en primera dosis es el adecuado, si se ha descrito con qué diluente se tiene que, valga la redundancia, diluir el fármaco, con cuál no, etcétera. Son una serie de elementos que es importante se puedan validar por el farmacéutico. Bien, ese mismo artículo del que les hago mención presenta este flujograma que a mí me resulta bastante interesante compartirlo y lo vamos a discutir un poco. En este caso, el proceso como tal de la validación, ¿qué implica? Bueno, el profesional farmacéutico realiza la apertura del perfil farmacoterapéutico del paciente que ingresa por más de un día al servicio de hospitalización. Desde aquí vamos tratando de hacer una delimitación en el proceso que se presenta en este artículo. En este caso puntual es para paciente hospitalizado. Luego el médico hace la valoración y emite la primera indicación médica, que es algo bien trascendente porque lógicamente tiene que ir en congruencia con el cuadro que en el momento se está viendo. Pero ahí es donde viene una parte exploratoria por parte del farmacéutico para tratar de recabar más información y ver si hay otros problemas circundantes que puedan afectar la medicación como tal. De tu canción favorita del momento. Descarga las canciones que me encantan. Bloquear micrófonos, por favor. Bien, el profesional farmacéutico posteriormente valida la prescripción médica al ingreso hospitalario de cada paciente y luego da seguimiento hasta su egreso. Es importante en ese proceso identificar errores de medicación, interacciones farmacológicas graves y esta labor de verdad que quien es experto en poder identificar interacciones farmacológicas es el químico farmacéutico, ¿verdad? Y de ahí la importancia que los farmacéuticos nos vayamos formando en temas de biofarmacia, en temas de farmacología clínica y en conocer, por supuesto, todas las actualizaciones de los medicamentos. Para mí esto es bien importante porque la experiencia a mí me enseñó junto a todo el equipo que en su momento tuve la oportunidad de liderar, que pues es muy importante el rol que juega la autoridad reguladora, desde el punto de vista que la autoridad reguladora tiene en sus manos la facultad de poder requerir a las diferentes farmacéuticas que estén actualizando los perfiles de seguridad de los diferentes medicamentos que están registrados en el país. Esto permite que en tiempo un poco más, en tiempo real, si lo podemos decir, vayamos conociendo estos cambios que son bien importantes que posteriormente se le traslade al gremio médico, al gremio farmacéutico, al gremio de enfermería, porque hay actualizaciones importantes en temas de interacciones farmacológicas, interacciones medicamentosas, etcétera, que se deben de conocer para evitar que se puedan dar estas interacciones farmacológicas graves, estos errores de medicación que pueden darse por desconocimiento o a veces por omisión. Bien, también es importante en ese proceso de la validación evitar la duplicidad terapéutica, ¿verdad? En este caso, pues dando análogos de un mismo grupo farmacológico, algo que se vuelve totalmente innecesario y podemos caer fácilmente en el concepto de irracionalidad,
¿verdad? Estar haciendo uso irracional de medicamentos o cualquier acontecimiento relacionado con la medicación. También en ese proceso interviene de manera proactiva ante cualquier situación de riesgo para el paciente, ¿verdad? Es decir, el farmacéutico juega un rol trascendental no solo para aperturar el perfil farmacoterapéutico, sino que para toda la cadena que lleva el medicamento hasta que se use en el paciente. Luego se notifica de manera verbal al médico cualquier problema relacionado con la medicación durante el pase de visita médico o ante cualquier cambio en la medicación. Recordemos que hay pacientes que van a necesitar una respuesta farmacológica más larga que otros por temas de idiosincrasia, por temas de farmacogenómica, por temas de farmacogenética, porque tienen un complejo enzimático dañado, porque son metabolizadores ultra rápidos, ultra lentos, etcétera, que son elementos que tenemos para hablar cualquier otro día. Entonces, estos aspectos son totalmente relevantes porque no todos los pacientes los vamos a poder tratar con el mismo caso de éxito que me funcionó en el paciente del año pasado. Esto es bien importante porque no podemos hacer reproducible una respuesta que depende de cada paciente y depende de su idiosincrasia. Sí se pueden generalizar de alguna manera mecanismos o grupos farmacológicos que han tenido casos de éxito, pero no podemos llegar al grado de granulidad de decir que esta dosis en este régimen de dosificación y en estas condiciones me va a resultar igual que en el paciente anterior. Y ahí es donde hay una interacción importante del farmacéutico. Bien, también es importante cuando el médico toma la decisión ante un cambio para asegurar el máximo beneficio del paciente. Recordemos que en todo momento estamos tratando de tener una sombría desde la arista de la farmacovigilancia. Y al final, la razón de ser de la farmacovigilancia es garantizar el mejor uso del medicamento en las condiciones seguras para obtener el mayor beneficio de estos en los pacientes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no perdamos de vista ese horizonte. También el profesional farmacéutico registra la actuación médica con base a los diferentes datos que se van recolectando en diferentes sistemas informáticos o en diferentes bases de datos, que de pronto se vuelve importante conocer esto para poder hacer uso oportuno de estos datos y poder detectar señales alertantes. Es decir, qué cosas pueden estar ocurriendo en los servicios hospitalarios con cierto medicamento o qué cosas están ocurriendo con ciertas patologías tratados con ciertos medicamentos. Entonces, eso es bien importante porque de pronto son elementos que hay que tomar en cuenta dentro de la atención que se le está dando al paciente. Finalmente, sellar las indicaciones médicas con sello de validación de la prescripción médica. Si se fijan, puede ser un proceso que se vea engorroso, pero que ya al momento de formar parte del día a día, realmente va a tener un peso significativo en la calidad de vida del paciente, en el coste hospitalario y en los costes de salud pública, que es algo que lastimosamente, como está oculto tras todo lo que está circundante en el ambiente hospitalario, se pierde de vista. Bien, la evaluación de la seguridad de medicamentos, y aquí pues metemos un poquito los elementos de farmacovigilancia. Sin embargo, es importante recordar esto que ya lo hemos visto muchísimas veces, ustedes lo han de conocer en la mayor parte de los casos, pero a ver, siempre es importante recordarlo, ¿no? Recordemos que el ciclo de vida de un medicamento comienza con su fase precomercialización, con la etapa de los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3, ¿verdad? Los ensayos preclínicos generalmente se realizan sobre animales de bioterio y los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3 pues ya se hacen con seres humanos en poblaciones que van
gradualmente aumentando de la fase 1 a la fase 3, con el objetivo de ir identificando elementos muy particulares en cada una de estas fases, siendo la fase 3 una de las más importantes para poder determinar calidad, seguridad y eficacia, sobre todo seguridad y eficacia, ¿no? Bien, en estas fases, tanto en la preclínica como en las fases clínicas 1, 2 y 3, se pueden detectar problemas de seguridad, lógicamente, en poblaciones de pacientes controladas, es decir, tienen una patología en particular, están siguiendo una dieta particular, están siendo sometidos a un medicamento de estudio en particular, ¿sí? Y con unas características muy específicas. Algo que no sucede en la realidad del día a día, ¿sí? Y justamente estos elementos que se conocen en estas fases iniciales son las que se consolidan en el plan de gestión del riesgo con el cual nace un medicamento y finalmente obtiene su registro sanitario ante una autoridad reguladora. En ese sentido, una vez obtiene el registro sanitario, pues viene toda la fase post-comercialización, que es cuando el medicamento se lanza al público en general. Y ahí es donde realmente el medicamento llega a pacientes con más de una patología, es decir, que probablemente tiene comorbilidades, probablemente sea un paciente que esté padeciendo de patologías crónicas, algún tipo de patología genética, ¿verdad? Que la trae por herencia o porque tiene demasiados factores que le han desencadenado, le pueden desencadenar una enfermedad. Pacientes polimedicados, pacientes que probablemente en algunos casos no tengan las condiciones sociosanitarias adecuadas, ¿verdad? Y probablemente esto lo lleve a que tenga unas determinantes sociales que no son las más adecuadas para poder vivir, como por ejemplo algo tan simple como calidad del agua, y que son elementos que al final suman para poder garantizar una adecuada atención médica. Todos estos elementos al final permiten conocer de estas poblaciones grandes elementos que se deben de ir recabando en otros documentos más específicos que ya se dan en la etapa de postcomercialización, que son los informes periódicos de seguridad. Estos documentos le dan vida y mantienen el ciclo de actualización de los planes de gestión del riesgo, le dan vida a posibles estudios postcomercialización y genera la obligatoriedad de mantener un monitoreo periódico de alertas, ya sea alertas de cómo los medicamentos se están comportando en las personas o cómo las personas con ciertas comorbilidades están reaccionando a ciertos medicamentos, ¿verdad? Y a esto es a lo que nosotros le vamos a conocer como la evaluación del perfil de seguridad del medicamento para mantener y garantizar en un medicamento la evaluación riesgo-beneficio y que el balance sea lo más favorable hacia el paciente, ¿verdad? Al final, todo eso, pues, es lo que nosotros vamos a conocer como la seguridad de los medicamentos y es lo que se logra consolidar en el concepto de farmacovigilancia esencialmente. Bien, ahora, esto es bien importante. Lo he compartido muchísimas veces en muchas de mis presentaciones. Las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir han de conocer que yo soy muy amante de este tipo de comunicar la información a través de datos y de gráficas. Y qué mejor que los datos, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de la gran base de datos mundial, ¿verdad? El Vigilize a través de la base de datos Vigibase del Uppsala Monitoring Center, que es el centro de monitoreo de Uppsala, un centro colaborador de la OMS para el monitoreo de los medicamentos. Tiene su base de datos, la cual se conoce como Vigibase. Y esta Vigibase tiene una interfaz a través de la cual se pueden analizar esos datos que se llama Vigilize. El Vigilize, haciendo un
digamos, cotejo de ciertos parámetros y de ciertos filtros, me permite conocer con cierto grado de precisión cómo los datos están distribuidos en ciertas condiciones. En este caso puntual, yo estoy haciendo un análisis de cuáles son generalmente los errores de prescripción de un medicamento que se han reportado a lo largo del tiempo, pero específicamente para las poblaciones de Latinoamérica. Y vean qué interesante poder descubrir que de todos los datos que se han notificado en el Vigilize, alrededor de 4,000, redondeando, de 4,000 notificaciones tienen un impacto en cuanto a errores de prescripción que se han notificado en esta base de datos mundial. Pero más interesante es analizar que de estas casi 4,000 notificaciones que se han conocido, el 92% corresponde a los siguientes errores. Errores al momento de prescribir una dosis del medicamento, errores al momento de prescribir el medicamento, ¿verdad? Errores al prescribir la frecuencia de administración, lo que comentaba la colega anteriormente, como un medicamento IRPE, ¿verdad? Un combinado o una isoniazida sola, una rifampicina sola, una piracinamida sola, un etambutol, se le puede aumentar la frecuencia o la dosis si es algo que es básicamente hepatotóxico, ¿verdad? Y que lógicamente va a generar reacciones graves en la piel, ¿verdad? Los medicamentos para el manejo de tuberculosis o los antifímicos usuales tienen esa peculiaridad que los efectos adversos, muchos de ellos tienen incidencia a nivel cutáneo con reacciones que van desde eritema, ¿verdad? Hasta undrés, como bien se mencionaba. Errores de prescripción del producto y error en la prescripción en la vía de administración. Imagínense que estos 5 forman el top 5 de los más reportados errores al momento de prescribir. Y si eso yo lo puedo detectar en la base de datos mundial, que sabemos que recolecta una ínfima parte de lo que realmente ocurre en los sistemas públicos y privados, ustedes se imaginan lo que realmente está pasando en el día a día. Esto es realmente la razón de ser de esta participación que me han encomendado, tratar de hacer un poco de conciencia de cómo es importante hacer una validación de la prescripción adecuada, porque justamente no es que estemos indicando que el médico esté haciendo mal su trabajo, simplemente que es un trabajo que debe de ser colaborativo para que el farmacéutico vaya siendo más acucioso y el médico vaya aprendiendo ciertos elementos que pueden permitir que al hacer un trabajo más íntegro entre el equipo de salud pueda darse una mejor atención al paciente. Al final del día, no es quien prescribió ni es quien validó el que va a sufrir las consecuencias de un error, sino que es el paciente. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender y de hacer conciencia que nuestro trabajo como profesional sanitario va a tener un gran impacto en la salud de la persona. ¿Qué tal si una persona ya está evolucionando favorablemente su cuadro clínico y por una interacción medicamentosa que pudo evitarse, se tiene que complicar la estancia hospitalaria? De pronto la complicación de la estancia hospitalaria y el aumento de esta puede provocar que el paciente lastimosamente adquiera una bacteria nosocomial, una bacteria multiresistente y finalmente pues nuestro paciente se complica, termina en UCI y es una complejidad que no me dejarán mentir, lo que acabo de mencionar ocurre en el día a día. Y ocurre en el día a día precisamente porque estos 5 elementos que acabo de mencionar, por mencionar la mayoría o los más frecuentes, tienen un impacto en la salud de las personas que ya están hospitalizadas.
Entonces, esto me lleva a lanzarles a ustedes como público lo siguiente. ¿Será que conoce o se han preguntado cuál es el costo en la calidad de vida de un paciente por un error prevenible? ¿Cuál es el costo hospitalario por mitigar un error prevenible? ¿Y cuál es el impacto en la salud pública en un año por el cometimiento de errores de prescripción? Son preguntas que las voy a tratar yo de ir abordando una por una para luego en el momento de interactuar con ustedes en la sección de preguntas, tal vez podamos hacer comentarios alusivos a esto. Primero, ¿cuál es el costo en la calidad de vida de un paciente por un error prevenible? Si le vamos dando la lógica al tema, tanto el área médica como el área de farmacia tienen un rol vital para que al final la calidad de vida del paciente sea la mejor posible en los servicios hospitalarios, tanto a nivel público como a nivel privado. Ahora, esto tiene una connotación bien particular porque los pacientes son al final del día los que sufren cuando se dan errores en los sistemas hospitalarios. Los pacientes son los que sufren si hay un error en el proceso de dilución de un medicamento, cosas que lo pueden llevar hasta la muerte. El paciente es el que sufre si ocurre un error de tipo LASA, es decir, cuando se da un medicamento que se escucha igual o se ve igual la isoapariencia, ¿sí? Y pues lastimosamente por agarrar un medicamento, tomé otro porque es que mire, se miran igualitos en el estante. Y en el ajetreo del día a día, pues yo simplemente agarré este blister que se ve igualito, es del mismo color, las mismas letras, es exactamente igual a este de acá. Y además, para rematar, se oyen igual y los grupos farmacológicos no los tengo tan separados y tan bien identificados. Entonces, claro, es fácil poder confundir medicamentos y sabemos que de eso hay listas que cada vez se van haciendo más grandes y más largas, ¿verdad? De los medicamentos con isoapariencia, al menos que se oyen igual o se pueden mirar igual. Los famosos look alike o sound alike. Esto es de verdad algo que tiene un impacto muy grande en el día a día en los servicios hospitalarios. También sabemos que se dan errores muchas veces porque no se escribe una adecuada frecuencia o un adecuado régimen de dosificación. Y esto también tiene un impacto para aquellos medicamentos que necesitan un tiempo específico para poderse suministrar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un fenobarbital se administra de una manera veloz en un paciente a través de un bolus intravenoso? Perfectamente le puede dar una depresión respiratoria, muy fácilmente. Entonces, hay ciertos medicamentos que no podemos omitir una información histórica y que sí es necesario conocerla, tanto en el área de farmacia para estarlo recordando, como en el área médica, por la rotación natural que hay en estos servicios y porque lastimosamente alguna información en los momentos de relevo se pierde. Entonces es necesario en algunos casos mantener un histórico de ciertos medicamentos que sabemos que en ciertas condiciones no se pueden suministrar, no se pueden diluir, no se pueden exponer a la luz o que no pueden hacerse en ciertas condiciones porque al final del día va a tener una incidencia en el costo de la calidad de vida del paciente, ya sea provocándole una nueva hospitalización, aumentándole el tiempo de hospitalización, aumentando el riesgo de que puedas contraer una enfermedad nosocomial y luego afrontarse a un tema de una bacteria multiresistente, que sabemos que es un problema bastante complejo en los servicios hospitalarios a día de hoy. Bien,
¿Cuál es el costo hospitalario para mitigar un error prevenible? Bien, cuando hablamos de un error prevenible, como es el concepto esencial de error de medicación, sabemos perfectamente que un error que se logra prevenir oportunamente, es decir, un error banal que se logró detectar y que no tuvo impacto en el paciente, me puede ahorrar, hablando desde el punto de vista de costos, muchos días, cama paciente, muchos servicios de alimentación, mucho uso de medicamentos para contrarrestar el posible efecto adverso que causó un medicamento que se colocó por error. También los dispositivos médicos que se deben de utilizar, y todo esto al final suma para un paciente y resta para atender otros. Y que esto es bien importante comprenderlo porque en el día a día no lo vemos, no lo analizamos de esa forma necesariamente y simplemente estamos viendo se han aumentado el uso de fentanil, se ha aumentado el uso de ranitidina. Bueno, en aquel momento, ¿verdad? Ya no se está utilizando ranitidina. No sé, se están utilizando demasiado algunos catéteres. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa raíz que me explica esto? Entonces, a ver, hay que detenerse un poco a analizar los datos, y los datos están para eso, no solo para presentar las estadísticas de más o menos, sino que qué es lo que está ocurriendo, que está generando estos datos. Y muchas veces nos vamos a percatar, si nos sentamos a analizar, que los costos hospitalarios se aumentan por errores de medicación que pueden prevenirse. Pero es más complicado cuando nos preguntamos cuál es el impacto en la salud pública en un año por el cometimiento de errores de prescripción. ¿Qué pasaría si nuestros sistemas de salud pública, ¿verdad? Nuestros ministerios, se sentaran a hacer un análisis por cada hospital para luego sumar a nivel de país durante un año cuánto fue el costo que implicó una reacción adversa no tratada oportunamente, una reacción adversa que se pudo prevenir y no se previno, o un error de medicación que se pudo detectar y no se detectó por no tener un procedimiento adecuado, por no tener al personal formado adecuadamente, y todo esto al final, pues lastimosamente, provoca que haya un alza en el uso de los medicamentos y de los dispositivos médicos, pero una reducción en la atención médica, porque muchos de los recursos se están utilizando en personas que ya tendrían que estar de alta o tendrían que estar fuera del servicio público para que otros puedan entrar. Pero lastimosamente esto no ocurre de esa manera o con esa fluidez porque tenemos un impasse con los errores de medicación y con las reacciones adversas no tratadas oportunamente en los servicios hospitalarios. Así que, pues esto era parte de lo que me habían encomendado a mí para este día, poder compartir con ustedes. Dejo un tiempo prudente para que podamos tener algún tipo de interacción a través de la sección de preguntas o comentarios y pues espero que haya sido de su interés esta información. Cualquier consulta, pues estoy a la orden. No sé si hay alguna pregunta en el chat, ¿no? Lo pueden hacer a través del micrófono, encienden su micrófono para poder hacer la Hola. consulta o comentario. Buenos días. Soy la licenciada Flor de María Pineda y quería saludar al licenciado Bosco, felicitarlo. Somos alumnas de él desde hace mucho tiempo y estamos formadas por él, ¿verdad? Seguimos formándonos porque esto no termina hasta que nos morimos, pues, y nos entierran. Entonces, una de las preguntas que yo quería hacerle es que una compañera fue eliminada de su puesto en un hospital privado, un hospital, por el hecho de que ella era la encargada de ver todas esas cuestiones y resulta que no les parecía, es donde yo veo un problema. Yo trabajo también en un hospital privado, pero entonces el asunto es
que si usted le dice al doctor, doctor, y esta dosis, este producto solo lo puedo dar 3 días, ¿verdad? O 4, ¿verdad? Y el doctor le dice, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? Eso me ha pasado a mí. Y mi compañera era la encargada de farmacovigilancia, de ver a las enfermeras, o en ese, a hablar con las enfermeras, en ver todo lo que el licenciado nos está diciendo, y resulta que al final lo que logró conseguir fue que la quitaran, porque no le, eso de que les estuviera cabal sentarse y ver por qué estamos ocupando esto, por qué cometimos este error, porque el error este tiene que ver con la vida del paciente y con los costos del hospital, ya lo tenemos claro, pero creo que hay un punto que es bien importante en el mundo o en América, no sé si aquí es más que en otros países, es que los trabajadores de la salud y los técnicos de la salud y los profesionales de la salud entiendan qué significa un error, pero que no lo agarren como por enojo, sino en realidad lo que significa en el país, en el hospital y en la vida del paciente. Eso no estamos bien, en esa área no estamos bien. Y lo ve uno porque trabaja en esa área, ¿verdad? Ve uno que necesitamos o que nos den más charlas sobre ese tema para podernos antes entender que es medular. Gracias. Sí, gracias a usted por el comentario. Agradezco pues su introducción y el resto del comentario también muy, muy interesante. Y si me lo permite, a ver, ocurre algo. Nosotros sabemos que en Latinoamérica en general se da una situación de que hay una atención médica bastante médico-centrista y que muchas veces por temas de ego el médico no permite, ¿verdad?, que se hagan unas interacciones entre médico farmacéutico de manera oportuna. Sin embargo, aquí es donde yo he aprendido, ¿verdad?, que muchas veces tiene que ver también la manera en cómo se expresa la información y a quién dirigimos la información, porque si buscamos tener un confrontamiento con el médico, muy difícilmente se va a lograr. Yo veo aquí varios elementos que voy a compartir en este momento. Primero, siempre tenemos que estar bien formados, bien actualizados para poder debatir clínicamente con el médico. Pero también, como estamos encargados de los servicios de farmacia a nivel hospitalario, poder hablar con datos con las autoridades, hacerle ver a las autoridades cuánto dinero se puede estar ahorrando el paciente por el hecho de, pues, tener una atención más integral, oportuna, en donde a nivel hospitalario se pueda evitar que se caigan en estos errores que están generando costos innecesarios para la atención privada o la atención pública. Al final, si lo vemos desde el punto de vista público, lógicamente no es un negocio tener al paciente hospitalizado. Si lo vemos desde el punto de vista privado, bota el negocio la mala reputación que un paciente esté hospitalizado demasiado por una mala atención. Es bien importante saber cómo se va a manejar con las autoridades, en qué manera se va a trasladar la información. Generalmente tiene mucho impacto que se hable con datos económicos. Son tanto lo que se está invirtiendo por paciente, estamos quedándonos sin medicamentos, no tenemos camas en los servicios y esto puede ser evitable y prevenible. Entonces, cuando se cambia la manera de ver y traducimos la información, entonces tenemos algún resultado que de pronto puede cambiar esa percepción chocante que hay. Pero totalmente de acuerdo con usted que en efecto hay un problema al momento de querer tener interacción con el médico en esos aspectos. Yo conozco un hospital acá en el país que ha ido cambiando un poco esa connotación y que a día de hoy permite que los farmacéuticos puedan formar parte de la ronda hospitalaria para que vayan analizando, por ejemplo, temas de interacciones medicamentosas, pedir opinión al farmacéutico
para el momento de preparar, por ejemplo, los requerimientos de una nutrición parenteral, que son espacios que poco a poco también se pueden ir abriendo y hablar con las autoridades del hospital para poner primero la importancia que tiene el profesional farmacéutico en formar parte de esta simbiosis médico, enfermería y farmacéutico. Bien, yo solamente quiero compartirles que Sejimed desde el año 23, en febrero, tenemos un centro centinela de farmacovigilancia y pues desde el año 2006 nosotros hacemos seguimiento farmacoterapéutico, que fue uno de los temas que mencionó el doctor Bosco, al paciente. Este seguimiento es en relación a toda su medicación para poder ver que el medicamento haga el mejor efecto con la menor cantidad de efectos adversos o interacciones, porque muchas veces nuestros pacientes asisten a varios especialistas y cada uno de los especialistas no conoce qué medicamentos tiene. Entonces, eso hace que el paciente tenga interacciones con sus medicamentos y que a veces presente efectos adversos que no los manifieste, ¿verdad?, al farmacéutico o al médico, y que esto evita que el paciente siga con su medicamento, porque muchas veces los efectos adversos hacen que el paciente ya no continúe con la medicación. En Sejimed damos este servicio de seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes, ¿verdad? Se hace con un consentimiento informado por parte del paciente y se le informa sobre su medicación y luego se manda si hay interacciones o hay alguna contraindicación del medicamento al médico. Se le informa al médico, ¿verdad?, con el consentimiento del paciente. Esto es una actividad que se hace desde el 2006 y ahora con farmacovigilancia, que es algo que nosotros mencionábamos, que para decir nosotros, bueno, sí, este es el medicamento que me está produciendo molestia gástrica o dolor de cabeza, tenemos que hacer un seguimiento farmacoterapéutico, ¿sí? Tenemos que hacer una fase de estudio, porque muchas veces toman otros medicamentos o tienen otros problemas de salud que les puede estar provocando esa RAM que se le atribuye al medicamento. Entonces, para descartar y dar ya una información más segura cuando se sube a Notifacedra la reacción adversa reportada, pues se hace esta fase de estudio en Sejimed. Creo que esto es muy importante, que todos los que tienen un centro de farmacovigilancia, pues lo realicen para tener la certeza que esa RAM corresponde al medicamento que se le está atribuyendo. Así que no sé si tiene alguno de ustedes algún otro comentario. Si me lo permite. Sí, José Pinto. Bueno, encantado de escuchar al compañero, al colega. Lo felicito, le deseo muchos éxitos. Cuenta con muchos amigos, ¿verdad? Y definitivamente la actualización de todos los ámbitos para los clínicos farmacéuticos, para todo el área de farmacia, para todo lo que es el sector salud, la actualización es poder. Casualmente, bueno, de hecho con el colega nos conocemos más o menos y desde el año 23 estoy en constante actualización con farmacéutica Genlabs, también con IPC Pharma. Entonces, y hasta yo no entendía mucho realmente qué era la farmacia clínica, pero con base a estas capacitaciones y todo esto que me he puesto desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, casi todos los días, ahora tengo un panorama muy diferente y sí, el compañero tiene muy buena razón en lo que nos ha explicado, nos ha hablado, y a la compañerita que antecedió en el caso hospitalario, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que no tenemos en cuenta la base legal de los hospitales, llámese público, llámese privado, llámese autónoma, XX. La base legal es bien importante saberla, conocerla, entenderla, comprenderla y manejarnos en ese rubro. A partir de ahí, de conocer, saber cómo, cuándo, dónde y todo esto, la base legal, podemos divertirnos. Y yo le llamo divertirnos, ya no le llamo trabajar. Yo psicológicamente me oriento a decir, mira, divertir. Entonces, ahora bien,
Lo que sucede es que no todos avanzamos en el mismo ritmo y no todos tenemos aquel de la sed de conocimiento, de actualizarnos. Por muchas causas, eso es así. Y no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, lo que sucede es que el farmacéutico, o algunos pocos, podemos estar actualizados, pero cuando le decimos al médico, mire, fíjese que la fenazopirina solo puede dar por 48 horas máximo, o asumo 72. Eso es como decirle, mire, usted no sabe, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él no se ha dado cuenta que ya la fenazopirina tiene alertas, ¿verdad? Por los efectos adversos que da. Y así hay muchos, le digo esto porque un caso, por ejemplo, en el caso que yo estoy trabajando en el hospital 1 de Mayo, la especialidad de ginecología, el dúo de mamá e hijo, ¿verdad? Y las infecciones de vías urinarias es el pan de cada día, tanto para mamás sin embarazo como las embarazadas. Pero sí, felicito al compañero y cuente con mi apoyo y algunos contactos que se les pueda proporcionar para que se siga expandiendo en su ardua labor y lo felicito. Gracias. Muchas gracias, José, muy amable. Gracias, querido amigo. Buenos días, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, buen día, licenciada, mucho gusto. Yo soy farmacéutica y lo felicito por la charla. Quería hacerle la consulta. Yo hace tiempo estuve en el hospital, ahorita ya no, pero la implementación de la unidosis ha sido herramienta para ayudar en el caso de la farmacovigilancia hospitalaria. Sí, no sé, ¿esa era la consulta? Perdón. Sí, esa es la consulta. Sí, claro que sí. Y bueno, le comento, fíjese que, a ver, el sistema de distribución por dosis unitaria es una herramienta que poco a poco se va tratando en el caso puntual de El Salvador. Es una herramienta que hasta donde yo conozco, poco a poco se va tratando de utilizar más porque ha tenido un impacto significativo en el elemento que ha permitido identificar que justamente hay algunas dosis, hay algunos fármacos, hay algunas frecuencias que no han sido las correctas para ciertos pacientes. Ha permitido detectar problemas que se dan administrativamente con pacientes que ya van de alta y que por qué se les va a suministrar el nuevo inicio de un antibiótico, por ejemplo. Eso ha garantizado reducir temas relacionados a la irracionalidad del gasto hospitalario a través del uso irracional de medicamentos. Ha permitido también identificar con mayor nivel de trazabilidad a dónde llegan los medicamentos controlados, ¿verdad? En los diferentes servicios hospitalarios, ha permitido que se reduzca considerablemente el hecho de la sustracción de este tipo de medicamentos y que sabemos que ocurre a nivel hospitalario, pero que a través de diferentes mecanismos que se van implementando, poco a poco esto se vuelve más complicado para las personas que buscan este tipo de beneficios incorrectos, ¿verdad? Entonces, definitivamente el sistema de distribución por dosis unitaria es una herramienta muy importante para que la farmacovigilancia pueda alimentarse desde el punto de vista de detectar potenciales errores de medicación que se dan no solo al momento de prescribir, sino que también al momento de dispensar, al momento de preparar y al momento de administrar. Entonces, definitivamente que la dosis unitaria es una herramienta que me permite tener un ambiente más controlado en estos 4 tipos de errores de medicación. Definitivamente. Muy bien, solo para comentarles, ya está en el chat el link de asistencia y también de evaluación de esta actividad. No sé si ya hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a dejar al doctor Bosco, que él tenía una actividad, por eso lo hicimos más temprano, ¿verdad, doctor? Para poderlo liberar.
previo a entregar el diploma, yo quiero agradecer al doctor Bosco porque, como bien lo dijo José, él nos ha formado desde los primeros momentos que empezamos, los primeros meses de pandemia en el 2020, ¿verdad? Hasta la fecha, ha estado capacitándonos en este y otros temas. El doctor Bosco, ¿verdad? Que son de importancia en Guatemala. Porque vemos nosotros que la seguridad es algo muy importante para el paciente, o sea, el que muchas veces nosotros no detectemos o no reportemos una RAM, porque ese efecto ya lo hemos presentado otras veces que tomamos el medicamento, no quiere decir que no esté esa reacción adversa. Y pues los invito a que cuando nosotros tengamos reacciones adversas o cuando algún familiar, algún amigo que se nos acerque y nos comente lo tiene, reportemos esta reacción adversa, ¿verdad? Para poder tener un detalle de cuáles son. No es para que retiren los medicamentos del mercado, como decían algunas personas que trabajan en ventas, sino que es para seguridad del paciente. Si un AINES produce un problema gástrico y es una persona que tiene antecedentes de que ha presentado úlcera anteriormente, esto va a ser para que el médico tome las medidas necesarias y le dé un inhibidor de la bomba de protones al paciente para que lo pueda tomar con mayor seguridad y evite ese efecto adverso, ¿verdad? Así que nuevamente les indico que está el listado de asistencia en el chat y está también el listado de evaluación de esta actividad. Y si no hay otra pregunta y otro comentario, pues agradezco al doctor Bosco y agradeceré a mi compañera que me pueda colocar el diploma del doctor para que hagamos entrega de este diploma. Lo puede poner en, ahí está, muy bien. Ponerlo en pantalla completa. Este diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos CEGIMED, otorga la presente constancia a doctor Francisco Bosco Cortés por su participación como conferencista en la validación. Permítame que ya mis ojos ya no me dan más. ¿Lo puede agrandar un poquito, por favor? Vamos a verlo aquí. Ahorita lo termino de leer, doctor. Perdone usted que la dificultad visual ya es manifiesta. Preocupe. No es por el uso de la computadora, es por la sabiduría de los años. Ahorita le digo. Claro, por supuesto. La sabiduría de los años, sí. Muy bien. Aquí está, ya. Muy bien, ahí está, este sí. Muy bien. Otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Bosco Cortés por su excelente participación como ponente en la videoconferencia validación de la prescripción médica como elemento clave para la minimización de los errores de medicamentos en los pacientes. Primera actividad correspondiente al año 2025, ¿verdad? Programa de actualización de profesionales coordinado por CEGIMED durante el año 2025, dado en la ciudad de Guatemala el 25 de febrero en Capicúa del 2025 y de enseñada a todos. Lo firma una servidora, Lorena Serna, y el doctor Juan Francisco Pérez Sabino, que es el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y la licenciada Lucrecia de Jase, que es la directora de Escuela de Química Farmacéutica y que por compromisos previos, porque hoy es la lección inaugural en la Facultad de Farmacia, pues no nos ha podido acompañar. Doctor Bosco, le agradecemos su participación y su apoyo en la formación de todos los profesionales de salud, no solamente de Guatemala, sino que también de América Latina. Ya vimos que tuvimos una participante, entre otras, de Perú, y también pues lo invitamos a que nos siga apoyando, ¿verdad?, en estas capacitaciones. Y pues ya ven ustedes que pues el doctor ahora puede dar consultorías, ya que no está trabajando en el ministerio en lo particular.
Así que, doctor, le agradecemos muchísimo ese apoyo. Muchísimas gracias. Pido un aplauso, por favor, para el doctor Bosco. Y Gracias, muy amable. Agradezco que nos preparemos para la foto de siempre. Por favor, Claudita, que es nuestra paparazzi, que nos pueda hacer las tomas, las capturas de pantalla. Enciendan sus cámaras, por favor. Con mucho Doctora, gusto. yo le voy a Buenos hacer días a una todos. preguntita después hoy. Le voy a hacer una pregunta. A mí no me deja activar la cámara. Ah, perdón, sí. Ok. Bueno, si no con los nombres ahí, pero agradecemos que enciendan sus cámaras, por favor. A los que les sea posible. Sí, no deja activar la cámara. Bueno, le habla Beatriz. Gracias. No, que habilitó la cámara. Fíjese que sí. Ya te vi, Carlita. A mí no me deja activar la cámara. A mí también. Hoy sí. No se puede activar. Ahí está, ya hemos visto ahí algunos. Le voy a escribir en el chat. Bueno, los que les sea posible. Mucho gusto de verlos a todos. Gracias, Liclore. Gracias, Liclore. Excelente la plática. Muchas gracias. Para ustedes nos estamos viendo Gracias. próximamente, en 2 meses, en el mes de abril, la próxima plática. Muy Yo le quiero amable. hacer Muchas una gracias. consulta, doctora. Saludos. Gracias, Doctora. Da mucha Linda. utilidad. Feliz día. Muchísimas gracias, Feliz doctora. Doctora día. Lorena, yo le quiero hacer una consulta. Sí, sí, licenciado Pinto. De El Salvador. Sí, con respecto a lo que da la Universidad de San Carlos, está la carrera en química y farmacia, ¿verdad? Pero también está la otra carrera, o no sé cómo llamarle, que se trata sobre plantas medicinales. Esos son las maestrías. Sí, pero ya no. Ajá. Entonces, no sé si me puede dar algún número o algún correo para pedir información al respecto. Si quiere, le voy a dar acá en el chat, le voy a dejar el teléfono de Sejimed para que usted nos pueda llamar y nosotros le damos la información. De igual manera, le voy a dejar el número de correo. Gracias, muy amable, gracias. Felicidades y éxito. Gracias. Y me gusta la antigua, me encanta. Ah, qué bien. Tú me dio una foto a mi cuadro. Ahorita ahí está, perfecto. Ahí está el hotel, bien bonito ese hotel. Ya se me deshabilitó la cámara otra vez. Ahí está. Vamos a ver. Listo, ya tomé las capturas de pantalla. Ahí está. Muchas gracias, Claudita. Licenciado Pinto, ya le dejé aquí en el chat el número de Sejimed, de teléfono y también el correo para que nos pueda escribir. Gracias, muy amable, gracias. Que tengan muy bonito día a todos. Gracias, doctor Bosco. Dios le bendiga. Que A tenga la bonito orden. día. Gracias a ustedes. Buen día. Liclore, Placer. gusto de saludarla. Feliz día. Feliz día para todos. Gracias, doctor.